cama. Qué alegría estar aquí una vez más. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos que hemos venido a ver de cada banda del mundo. Algunos de mañana matrana, otros ya para irse a la cama y otros tomando la comida de midi. Además, estamos todos aquí en juntos para partillar un programa más de Encontros de Aljan. Como cada semana voy a partillar mi ecrán con vosotros. Estamos empezando el 14 torno de Encontros de Aljan en nuestro programa de hoy, el número 154. ¿Por qué digo torno? Porque ves en nuestro ecrán ahora unos logos de diferentes instituciones. Es que cada alcalde le toca a una aparellar un encuentro y entonces a esto cuando damos toda la vuelta, todo el torno, llamamos que empezamos una etapa más de encuentros de alcalde. Como cada semana vos voy a anunciar que el próximo Al-Had, el 10 de diciembre, vamos a tener un encuentro por Hanukkah con nuestro querido amigo que será Balabay, el doctor Eliezer Papo, por el Centro Gaón. Y nos va a hablar de Hanukkah. Linda está aquí, 8 candelas para mí. Nada mejor que este día que será uno de los días de ascendido de candelas de Hanukkah y para conocer un poco más lo que él nos va a contar por la fiesta. Seguro, como siempre, tenéis las horas ahora en el ecrán. Además, si no las recordás, puedes entrar en sefarad.com y vas a ver el mismo reclamo con las horas de referencia en cada lugar. ¿Mm? Si quieres mirar los filmes de los programas que ya pasaron, mismo el del día de hoy al punto que va a escapar, puedes entrar en youtube.com/sefarad o en sefarad.com/TV y vas a topar ahí los programas de los encuentros de Ajad y también algunas otras conferencias sobre cultura sefaradí que seguro os van a interesar muy mucho. Si nos querés dar una ayuda, un dono para continuar más y más con nuestros queridos encuentros de Al-Had, puedes entrar en sefarad.com/encuentros y vas a ver la manera de hacernos llegar vuestro ayudo. Y también aquí debo regraciar a todos los que cada semana nos hacen llegar este dono, que nos da mucha, mucha alegría porque quiere decir que vos place que continuemos con nuestros programas. También nos da ayuda, no todos son paradas en la vida, también nos da mucho ayuda si metes en los videos, me place, I like, me gusta, y si lo partillas con otras personas, y si vos abonás al, que es de Valdes, al canal de YouTube de Sefarad, entonces esto nos da también mucho ayuda a que los filmicos se vayan a más personas, y esto también es muy bueno para difundir nuestra cultura sefaradí. Y ahora sí, vos voy a presentar el encuentro de hoy. Muy interesante este sujeto, como cada semana vos digo, todos me placen y muy mucho. Las mujeres sefaradíes de los Balcanes y sus emancipaciones. Esto será con nuestro balabay del día de hoy por los Shabalarim, el doctor Brian Kirchen, y nuestra musafira Ivana Vuchinasimovich. Entonces, vamos a saludar a ellos ahora. Hola, Brian, venido en buena hora. Hola Liliana, merci muy mucho. Es un placer estar aquí de nuevo con vosotros y un saludo a todos en el público. Como Liliana dice, algunos muy de mañana y otros un poco más de tarde hoy. Lo importante es que todos estemos juntos hoy para hablar y sentir sobre ese sujeto muy importante. Y no vos merquís, no vos voy a hablar una hora entera sobre la importancia de la mujer. Mi musafira nos va a hablar de esto. Y tiene una historia muy importante, pero le voy a hacer ciertas demandas. Como sabemos, las mujeres tienen un rol muy importante en cuanto a la lengua, en cuanto a las culturas, las tradiciones y los sefaradí en general. Así que, merci mucho por estar con nosotros hoy, como siempre. Gracias Liliana y a ti también, Marcelo. Y hoy tengo un placer de presentarvos a Ivana.
Ivana, con más de 150 encuentros de Al-Had, tenemos el placer de recibirte hoy como musafira, muestra por la primera vez, ¿no? Sí, es mi primera vez. Muy bien, bueno, Ivana, antes de hablar sobre el sujeto de hoy, bueno, te presento y después nos contas un poco más. Ivana es profesora y experta en estudios hispánicos y sefaradíes. Es profesora en la Universidad de Belgrado, en Serbia, donde embesa lingüística española y da cursos introductorios a los estudios sefaradíes. Como investigadora, topa sus temas en sociolingüística del judeo español y las condiciones históricas y sociales de la vida y cultura en los Balcanes a través de los tiempos. Lleva muchos años dando cursos sobre la lengua y la cultura sefaradí y empezando la transcripción de Rashi a sus elevos. Bueno, Ivana, contamos un poco de ti. ¿Ande te engrandecites y ande moras ahora y después podemos hablar de tu ricerca? Muchas gracias, Brian. Primero tengo que dar muchas gracias a ti, a Liliana y a Marcelo, que haces un trabajo, un laboro muy importante que nos va a asegurar el futuro del judaísmo. Y luego voy a intentar ser breve, no hablar demasiado. Como profesora suelo hablar mucho. Sí, es que moro en Belgrado, en Serbia, desde mi nacimiento. Soy de una familia de orígenes diferentes. Mi madre es judía sefaradí y mi padre es esloveno. Y crecí en un ambiente muy, como lo dice Eliezer, tutti multifrutti, que tengo orígenes diferentes, pero desde siempre me interesaba mucho el, el origen de mi nono, de mi madre, y desde muy pequeña, muy chica, sabía qué quería hacer. Es un basal que tuve de poder hacer lo que quería. Ya a los 14 años sabía lo que quería y eso era empezarme español y empezar a primero a estudiar la lengua y luego hacer búsquedas sobre temas sefaradíes. Ivana, sí, quiero hacerte unas demandas sobre esto. Algunos ya te conocemos bien, sabéis vosotros mucho, creo, sobre nuestro grupo de Shadarim, representantes de todas partes, ciudades, bueno, no todas, de muchos países del mundo. Colaboramos mucho con la Autoridad Nacional de Ladino y Ivana es nuestra Shadar de Serbia. Y bueno, contamos un poco de esto, Ivana. ¿Qué hecho haces y contamos de tu labor en la universidad y cuál empiezas fuera de ella? Eh, Tengo mucha experiencia en este campo. Soy profesora desde, no sé si quiero decir desde cuándo. Eh, lo que empezó todos estos años es lingüística española en Departamento de Estudios Ibéricos en Belgrado, en la Universidad de Belgrado. Y antes laboraba en Kragujevac, en una ciudad más chica de Serbia, y es donde empecé con clases de la cultura sefaradi y clases de Rashi. Mis estudiantes tenían eh, mucho éxito en empezarse las letras Rashis. Vosotros como tenemos dos escrituras, la cirílica y la latina. Para nosotros es tan fácil empezarnos una escritura más, la tercera. Eh, ¿Qué más puedo deciros? A lo mejor algo
de mi vida. Sí, sí, estabas Como diciendo que cuando eras joven te interesaba la lengua española, ¿sí? sí, sí, el interés me despertó mi nono, que era Daniel de Alcuña Campus de Saray, y siempre me placía mucho cuando me hablaba sobre la familia, sobre la comunidad separadí de Sarajevo, y no sé, así eh, ambesí un poco sobre las cosas sefaradíes, pero lo más importante era lo que no sabíamos nosotros, los chicos, que siempre de nosotros nos escondían las cosas, y un día eh, em- mm, ambesí lo que pasó en nuestra familia, que había cosas muy pesgadas, muy negras que se pasaron en la Segunda Guerra Mundial. Y es una historia casi de Hollywood, que de un momento sabí que mi nona no era la madre de mi madre, que era su madrastra, y así empezó a desarrollarse la historia que muestra, eh, muestra nona murió como víctima del Holocausto y muchas cosas más. Entonces esto despertó aún más interés en mí, y eh, simplemente me entré en ese mundo casi mágico. Y a ver qué más podría deciros. Sí, tuve un mazal muy grande de conocer a Drita Tutunovic cuando yo era muy chica, que estaba en la gimnasia, y fui con mi prima de visita a Drita, y solo sabía que ella sabía cantar romanzos y canticas, que contaba con sellas, y sabía muchas cosas más como riflanes, una cosa im- impresionante. Y entonces yo empecé a hablar más y más con Drita, y eh, aquel era el empecillo de una gran amistad que tenemos hasta hoy día. ¿Qué más os puedo contar? Que con Drita se me abrió el camino, la puerta eh, de saber más y más sobre los sefardíes. Eh, pero el mundo académico, la puerta del mundo académico me abrió mi profesora Jelena Filipovic, quien reconoció la importancia del tema sefaradí, y nos ayudó a mi amiga Ana Stulic y a mí empezar con nuestras búsquedas, y poco a poco llegué a saber más, y conocí a Krinka Vidakovic Petrov, que todo el mundo conoce, que es una investigadora que empezó con la historia y la filología de los sefaradíes de la ex Yugoslavia. Y a ver, algo que para mí era muy, muy importante hasta hoy día. Sí, gracias, Ivana. Interesante las dos partes. La primera sobre el filmo de tu vida y la vida de tu familia. Triste, ¿no? Porque creo que mencionaste y me hablaste antes que muchos en tu familia se murieron en los campos, ¿no? Sí, De Jasenovac, Auschwitz, otros campos. sí, Ma por otra banda también te interesa mucho tu historia y las universidades han de ti, te dan la oportunidad o te han dado la oportunidad de seguir y a besarte sí. más, ¿no?
si convertí mis propias historias, mejor dicho, traumas en un laboro de toda la vida, Sí. que es cada vez más interesante, Ujú. tengo que decir. Sí. Y antes de hablar o hablar, como en tu caso, hablar del pasado, más te quiero demandar un poco del presente. ¿Cómo es o cómo son? eh, no sé si, porque en nuestros encuentros sé que hablamos mucho de las comunidades en Turquía, seguro en Israel, eh, en otros países también. Un poco manco en cuanto a Serbia, ¿no? Eh, Vamos a hablar un poco más tarde también sobre otros investigadores que elaboran estas regiones. Si no sabemos, y creo que todos podemos empezarnos de ti hoy, ¿cómo son las comunidades judías de Serbia hoy día? Si las hay, sefaradís, hablantes de judío, y en particular, sé que mencionaste algo sobre la lengua castellana, ma ¿dónde te empezaste exactamente tu lengua judeo-español? Ah, sí, son muchas demandas. Empezamos con Bueno, sí, sí, las comunidades sí, sefaradíes en Serbia. de hoy día. Sí, Sí. son 9 comunidades. Existe una federación de las comunidades judías de Serbia. También son muchas, muchos, no tan muchos miembros, pero sí que hay muchos aficionados a la cultura judía. ¿Qué más me demandaste? Sí, es que tengo que explicar una cosa para pasar a la cuestión del número de hablantes de hoy día. ¿No? Primero, hubo muy pocos sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Es que los judíos de Yugoslavia sufrieron mucho, que los números de víctimas eran tan grandes y los que quedaron, la mitad, más de la mitad se fueron a Israel después de la guerra. Pero lo que quiero decir es que los pocos que quedaron, fundaron unas comunidades nuevas que eran no solo sefaradíes o solo ashkenazíes, sino formaban unas comunidades injuntas. Y en una circunstancia como esta, no se insistía mucho en las diferencias, en las particularidades, como suelen decir los sefardíes de antes de la guerra. Entonces, se insistía más en lo que tenían en común como judíos. Y también hay una cosa que hay que mencionar, que um, la ideología comunista era de la idea de borrar todas las religiones, todas las costumbres étnicas, y todo esto eh, hizo un resultado que muy pocos mancebos siguieron con el judesmo, la lengua eh, judesma. Hoy día tenemos muy pocos hablantes. Drita Tutunović en este caso es una excepción, como se empezó la lengua en su propia casa, es hablante nativa. Eh, los demás, algunos saben algo, más o menos, pero se interesan en su herencia, ¿no? Se emocionan mucho cuando sienten cantigas y romanzos y todo eso, pero no son hablantes activos. Yo ambesí la lengua de una manera un poco rala, un poco con drita y mucho más en textos. Como meldo muchos textos, los analizo
tengo un contacto con la lengua que es constante, pero con los textos no tengo muchas oportunidades de hablar. Ujú, ujú. Sí, bueno, tu historia es diferente de otros, pero también en cierto senso muy, muy parecido. Muchos, especialmente antes de la pandemia, ¿no? Muchos meldaron para empezarse en la lengua. Me refiero a elevos de la lengua, ¿no? Especialmente con textos, como tú, textos diferentes. Bueno, en una situación moderna con la dinocomunidad, ¿no? Y ahora bueno, después de la pandemia, todos tenemos muchas oportunidades de hablar y entre nosotros, lo cual es muy hermoso. Em, Ivana, hablaste de mueve comunidades en Serbia. Ya sé que tienes todos los nombres de esas ciudades, regiones en Tutino. ¿Cuáles son las mueve? No es una prueba para ti o para los del público. Y lo A ver, puedes buscar en el chat. ¿Cuáles son las mueve comunidades? sí, vamos a ver qué tal soy de memoria. Belgrad, claro. Luego Novi Sad, Zrenjanin, Kikinda, Niš. A ver cuántos me faltan. Lo metí en el chat. Pančevo y Zemun. Que en total son 9. Antes eran más, todo el territorio eh, ex-yugoslavos. Había muchas más comunidades, pero con el holocausto disminuyó mucho el número de comunidades y también el número de miembros, lo que es lógico. Sí. Metí los nombres en el chat, los nombres que tú me enviaste. Sí. Sí, Continuamos. Ivana, como vos dije, Ivana es lingüista como a mí y dunque me interesa mucho dar sus artículos y su recerca, especialmente porque mozambesa sobre las juderías de los Balcanes, de la antigua Yugoslavia, de la Bosnia, de la Croacia, de Macedonia y seguro de Serbia. Hablemos sobre Serbia. Ma Ivana, ¿cómo son diferentes estas comunidades y cómo son semejantes? Las- sí, Puede ser es una que demanda muy, sí. sí, todo tiene que ver con la historia. Serbia, Bosnia y Macedonia pertenecían al Imperio Otomano y la mayoría de los judíos eran sefardíes y los ashkenazíes llegaron más tarde a esos territorios, estas regiones ex-otomanas. En cuanto a los askenazíes, es Croacia y Eslovenia las partes donde eran mayoría. En Bosnia la situación es un poco diferente porque hay judíos de los dos grupos. Y esto se debe también a la historia. Entonces, la Bosnia trocó de poder en vez de Imperio Otomano. Empezó en 1878 la ocupación de Bosnia por parte de Austro-Hungría y por eso tenemos unas dos grupos en una misma zona, en una misma provincia austrohúngara. Y no sé si te No, está bien, sí, di sí. una También, respuesta sí, sí, también pasadas. precisa. No, está bien, sí, es una demanda enorme, ¿no? Y lo cual requiere mucha paciencia también para medar y empezarse en todo. También en pasadas convivía Jagoda de Croacia, hemos hablado un poco sobre la diferencia entre su país, de Croacia, con los otros países en particular de los imperios en cuestión. Más fascinante porque hablamos de los Balcanes como si fuera un grupo, y lo es, pero también con sus historias diferentes, ¿no? Eh, Sí.
muchas semejanzas, pero también muchas diferencias. Sí, seguro. Allora, Ivana, escribes mucho sobre el rol de la mujer sefaradí en cuanto a los usos sefaradíes y en particular el mantenimiento, la preservación de la lengua. Ivana, ¿por qué la mujer? ¿Y cómo? ¿Y el hombre no? Contamos de qué la Y cómo no. Sí, es que me hice experta en mantenimiento y el desplazamiento, sustitución de la lengua judía, el judaísmo, y por una razón muy lógica, eh, busqué también informaciones sobre la vida de cada día, de cómo moraban los sefaradíes en varias zonas y de repente encontré muchos documentos, muchas cosas interesantes que sí que tenían que ver con la lengua, pero también sobre la sociedad. Y yo como sociolingüista siempre busco ese contexto, la vida, me interesa mucho cómo era la vida, no la historia oficial, sino siempre cómo moraban, cómo se moraba en las juderías balcánicas. Y Ancina, no sé, en un momento empecé a escribir sobre las mujeres. Creo que era por un congreso, que era un artículo que preparé para un congreso en Dubrovnik y poco a poco escribí muchos artículos sobre el tema, eh, yo sola o en colaboración con Jelena Filipović, mi profesora y mi colega. Y hay muchas cosas que sabemos sobre las mujeres en la época patriarcal, pero también otras cosas en las que no pensamos cuando, si no hacemos una analiza muy detallada. ¿Qué podría decir en corto? Que las mujeres siempre eran una minoría entre un grupo minoritario. Entonces eran doblemente marginalizadas, como la vida, la familia, la sociedad eh, patriarcal tenía sus reglas y eh, las mujeres tenían su lugar solo en la casa y en la judería, como los sefaradíes dicen siempre, portillo o curtillo. ¿No? Es como las mujeres vivían durante muchos siglos encerradas de una manera y de otra eh, dominaban mucho la cultura tradicional, a muchas cosas que hoy día nos interesan mucho y son cosas que consideramos y una parte muy importante de la cultura, ¿no? Sefaradí. Pero aquí quiero desmitificar un poco la situación de la subordinación de las mujeres a los hombres, ¿no? Porque las mujeres siempre tenían una manera muy discreta, muy fina eh, de trocar un poco eh, el orden patriarcal. Entonces se reunían mucho, se ayudaban mucho una a otra. En cualquier vecindado, las mujeres tenían mucha solidaridad y esto se dice en antropología, eran communities of practice, es el término inglés. Es una manera de
de buscar intereses comunes, juntas laboraban, y se ayudaban mucho y tenían sus maneras así discretas, como digo, eh, de, de hacer sus propias decisiones, mm, de una manera muy astuta, ¿no? Si puedo decirlo así. Eh, ¿Qué más os puedo decir sobre el tema? ¿No? No sé, la situación cambió mucho en la época de la modernización, entonces son dos historias diferentes, Ujú. porque los trocamientos eran gigantescos. Ma eso es importante lo que dices. Interesante también sobre el doble rol de la mujer como minoría de otra minoría, ma también la importancia de, creo que dijiste, desmitificar, ¿no? Derrocar Ujú. estos mitos sobre la pobre mujer que no tenía poder. Sí tenía poder, ma un poder diferente, del senso que puede ser que culineamos hoy día, ¿no? Sé que también Vanessa Paloma tiene escrito mucho más sobre las mujeres de Morocco y Jaquetía, sobre la importancia de sus voces y la lengua en particular y los usos sefaradís. Eso es interesante. Em, Cuando tú y yo hablábamos sobre el título de este encuentro, decidimos de meter el verbo emancipación en el reclamo. Las mujeres sefaradíes de los Balcanes y sus emancipación. ¿Emancipación de cuál? Emancipación del mundo patriarcal, tradicional, de esa de esta falta de libre movimiento, de pisar en el ámbito público, ¿no? Entonces es una manera de salir de aquel mundo y empezar a tener un rol importante en la sociedad. Eh, Cuando hablamos de la emancipación, yo puse este término a propósito porque es una cosa que a mí me fascina. Primero, el movimiento ideológico de la modernización, que era podemos decir, utilizar una metáfora que era una tormenta que trocó todo, que nadie se podía resistir, ninguna comunidad, ningún hombre se podía resistir a su poder. Y de esta manera eh, em- se empezó con una vida diferente, una vida nueva, la moderna, y sus ideas siguen hasta hoy día. Todo las ideas que tenemos del mundo y no sé, de nuestros conceptos de la vida, todo esto viene de las ideas modernas, de la modernización. Entonces es una cosa muy curiosa y también muy importante, eh, ser consciente de que tenemos unas gafas. Siempre miramos el mundo a través de las gafas de la modernidad. ¿Qué más quería decirte? Yo hago una diferencia entre modernización y emancipación, que siempre iban junto esos movimientos. Algunos los consideran sinónimos, otros no. Voy a decir por qué creo que son dos cosas, dos movimientos diferentes. Yo con la emancipación quiero decir que es ¿cómo explicarlo? Es el momento de la salida de la judería y la entrada al
al mundo, la sociedad mayoritaria, al mundo moderno en general. Y en cuanto a las mujeres, era un momento especialmente importante porque ellas por fin pudieron cambiar su situación, ¿no? Y hacer las cosas más a su favor. Y es he mencionado la astucia de las mujeres, en la que sí que creo mucho. Y aquí quería compartir con vosotros una cita de Laura Papo Bocoreta de Sarai, una autora muy importante, una mujer excepcional, y hablando de esos poderes de las mujeres, demostrar que son tan cefeludas y que se podían adaptar rápidamente a las nuevas situaciones. Y lo me- ¿Tenés el texto, el y- párrafo en la pantalla? sí, se ve Yo en el, ¿se voy ve? a leer, sí, dime. Creo que sí se ve ahora el texto sí, de Bojoreta, Sí, de la sí, voz, de Sarajevo, ¿no? De Bosna, sí. Ma de para Bosnia. nuestro público vas a ver que la ortografía, las letras se escriben un poco diferente de lo que hacemos hoy día. Ivana nos puede ayudar a entender eso un poco. Ivana, también, si Sí. sabes que hay ciertos verbos que nos van a ser difíciles de entender, nos guías un poco en esta meldadura, ¿sí? Mm, Bueno, la palabra es tuya y la de Laura, papá. sí, sí, la grafía es diferente, pero muy bien adaptada a la manera de hablar. ¿Por qué? Porque es una escritura fonológica, más fonológica que patrimonial, etnográfica, podemos decir. Entonces, además de esas letras, podés ver también una ñ española, ch, por ejemplo, del serbio, pero al mismo tiempo años que lleva la ñ, la tilde de la ñ, y además una j. Y Ferege, por ejemplo, también es diferente, regímenes y otras cosas más, pero es una buena manera de unificar la grafía. Jacob Hassan me dijo una vez que para él esto era lo más perfecto, pero que los demás no pueden embelezarse tan fácilmente. Y voy a leer el párrafo. Dice Ivana, Laura Papo. una Sí, demanda. No es la escritura original la de Laura Papo Bojoreta. Ella no sí, escribía con esta grafía. sí, esto es de su libro. No, Que la ajá, grafía digo, no el texto. sí, sí, la grafía es suya, Mm. totalmente, no he adaptado nada. Y es de su libro sobre la mujer sefaradí de Bosnia. Y voy a leer. Estudiemos una mujer que ya pasó los 60. Mientras su chiquez, ella vivió en un ambiente turco, en el más puro oriente. Vino a la muchachez, le vino el austríaco, elemento europeo que le aboltó entera la vida y su modo de entenderla. Y cómo no, de Jarenka, Calio, Siquirro o no, que se adapte a los usos que trujo el conquistador nuevo, el renado nuevo. Por eso lo hizo y la mujer sí. Vino a los años de ser nona, le libró el serbo la Bosna y ella la chica Yahudinka de Shaharico, después Pereje y más tarde el Chapeo, se adaptó a todos los regímenes con la elasticidad de su raza. En medio siglo, 50 años, vido trocarse tres reinados, tres razas, oriental, germana y eslava.
y ella supo siempre ir con el tiempo. No se quiere maestría para esto. Mm, Para mí esta cita es algo especial. mm. Eh, es que Laura Papo es especialmente generosa en el sentido de compartir eh, compartir sus memorias y la situación actual de su época. Entonces es una fuente muy importante. Bien, un segundo. Sí, muy bien, merci, Ivana. Un texto fascinante, ¿no? Con la mención de estos tres periodos en cuestión y todo en un parágrafo. Y cuando piensas, Ivana, en la mujer sefaradí de aquel entonces, ¿hay algunas mujeres que te vienen al tino en particular? Bueno, si pudieras viajar al pasado, ¿con quién hablarías y de qué? Es que muchas veces pienso en la misma cosa, ¿no? que, que bien sería si tuviéramos ahora a los testigos de la época. Nos faltan muchas informaciones. Seguro que me gustaría ir a hablar con Laura Papo, pero también si hablamos de la emancipación de las mujeres, me interesaría mucho en hablar con Yelena de Mayo, que era maestra y presidenta de la primera asociación de mujeres en los Balcanes. Se fundó en 1874, que es una fecha muy temprana, y ella en concreto escribió un artículo que se publicó muchas veces en varias publicaciones judías, y es un artículo que habla precisamente de la emancipación de las mujeres de Belgrado. Ujú. Pero en realidad prefiero quedarme en el presente, no, no viajar por el tiempo. Y cuando tengo de menester de saber más cosas, normalmente voy a la casa de Drita, que es un tesoro de verdad, que con ella puedo hablar horas y horas y no parar. Y ese encuentro me hace a mí pensar, y supongo puede ser a vosotros también en el público, pensar no solamente en la importancia de la mujer en el pasado, muchas veces, como sabemos, hablamos del pasado, lo cual es importante, pero hoy día hay muchas mujeres muy importantes, creativas, que escriben hoy día y que hablan hoy día en judeo-español. Así que también es muy importante seguir conversando, entrevistando, escribiendo sobre esas mujeres también, las que existen hoy y no solamente en 100 años sobre esas mujeres, ¿no? Y hay que aprovecharse de Sí, sí, ellas, sí. Ainda y no existen. solo de ellas, sino Sí. de los hombres también. Sí. Ivana, si te parece, vamos a escoger unos cuantos ejemplos. ¿De qué no partamos uno o dos ejemplos de la literatura sefaradí escrita por algunas mujeres? Sé que topaste ciertos ejemplos o textos, ¿sí? ¿No? Sí, pero es importante dar ejemplos, pero yo prefiero dar unos ejemplos de la péndola de los hombres, que también querían fomentar la emancipación de las mujeres. Entonces, ahora cambiamos un poco de perspectiva y tengo muchos ejemplos de los jornales sefaradíes. En esto en esta ocasión tengo 6 ejemplos que podrían ser interesantes para el público, que me parecían divertidos, lo suficientemente
divertidos para una ocasión como esta. No voy a dar una conferencia científica, solo quiero mostrar un poco cómo las mujeres llegaron a una posición mucho más amena. Sí, Mendoza, por ejemplo, sí. Si tienes mis ejemplos, los compartimos con el público. El primer ejemplo es de La Alborada de 1901, que habla sobre mujeres modernas en las cabanas, ¿no? El término que utilizamos también en Serbo. Dice el autor: la airada opinión moderna sobre la emancipación e igualdad de la mujer la puede hacer salir del camino derecho. Por ejemplo, yo demando si esto es la vera destinación de las damas, como mujeres o madres, de pasar enteros los medios días, no solo los días de fiesta, mas también en días de la semana, en discursos de babajadas, asentadas a una ventana de la cabane, mirando a los que pasan y criticando las toaletas de las damas que se pasean. Es increíble la descripción. Sí, los hombres en realidad todavía formaban la élite intelectual sefaradí, y se puede ver en los jornales que siempre buscaban una manera más modesta de la emancipación de las mujeres. Hay un artículo que también es interesante: Las mujeres en nuestro tiempo, es del Amigo del Pueblo, es de 1895. Se trata de una novedad que recibió el autor del texto, y dice: las mujeres judías de Inglaterra, que no tienen, parece, tanto de fregar y esponjar y hacer quesadas y burecas como las mujeres de muchas partes, empezaron en poco tiempo aquí a ocuparse y de hechos de política. Que es increíble. Se sabe dónde es el lugar de la mujer en la cocina. Y también tengo un ejemplo más, y es del mismo artículo, y el autor quiere decir que las mujeres cale que ayudan al hombre, y ocuparse de la casa y también de actividades benéficas. Es el ejemplo número 4. La Sí, ayuda de la mujer en un prime segundo. en muchas... Ajá, perdón. Perdón, lo tengo que meter en el ecrán. Con la ayuda de la mujer, ¿sí? Sí, la ayuda de la mujer prime en muchas ocasiones, sobre todo cuando se trata de apiadar a los pobres y alivianar sus miserias. En los otros hechos del mundo pueden también las mujeres tomar parte y ser unas ayudaderas para los hombres. En general, no son de alabar a aquellas mujeres que, por demostrarse de bravas y corajosas, toman parte en el combate de la vida igualmente como los hombres. Solo aquellas que lo hacen por cumplir sus deberes, por contentar sus nobles consentimientos, solo aquellas merecen ser honoradas y estimadas. Y eh, dos ejemplos más, si tenemos tiempo. Eh, Se puede ver en las reglas de la Sociedad Kupat Shalom de Belgrado de 1889, que las mujeres pueden ser miembros, todas las damas que pagan a dita sociedad,
Gozan todas las derechidades igual con los hombres. Solamente voz no tienen, ni menos pueden ser miembros de la dirección. Es muy fuerte. Y, hablando de las reglas de la sociedad y el voto de las mujeres es también problemático. Dice Beppo, un autor firmado como Beppo, en un artículo de Nacional, pasando al por la Suleimanova. Dice Beppo, no estamos así adelantados, pero las mujeres tengan voz, aunque saben y un poco longe de aquí ya tienen. Creo que los ejemplos dicen por sus mismos. Es algo que es muy presente en las publicaciones periódicas de la época. Gracias, Ivana. Y si quieres en el público ver las citas, los textos de nuevo, vos encorajo de visitar la página de YouTube donde puedes ver y mandar con más tiempo estos ejemplos. Bueno, ya casi es la hora, Ancina. Ivana, te hago dos demandicas más antes de hablar con el público, un poco meldar los comentarios, a ver si hay demandas. Contamos un poco sobre lo que haces durante los veranos. Creo que esto es muy importante. Sí, Y esto es muy importante y creo que es lo más importante que hice en cuanto al campo de la salvación del judaísmo y de la cultura sefaradí. Se trata de encuentros en forma de una escuela en verano, entonces escuelas en verano que organizó, que fundó mi amigo Michael Studemund Halevi. Es una idea que se realizó, todavía se realiza. Se empezó en 2012 y seguimos con las mismas actividades, con una pausa de un año por la corona, pero seguimos muy activos y es una idea muy buena de reunir a los estudiantes, los profesores, buscadores, con los hablantes nativos de judaísmo, que es algo muy emocionante y muy útil para todos los que tomaban, que participaron en estos encuentros. Los primeros 3 se organizaron en Bulgaria y todas las demás en una chica ciudad de Alemania que se llama Halberstadt. Michael organizó todos estos eventos de una manera muy simpática, muy generosa y para mí era una cosa muy importante porque me ambicé mucho sobre muchas cosas, la lengua, la cultura sefaradí y hay otra cosa que muchas amistades empezaron en esta escuela de en verano. Y tengo muchos amigos con los que estoy siempre en contacto, que conocí precisamente en estas reuniones del viejo Hamburgo. Puede llamarse a sí mismo, claro, de broma. Sí, Y hablando de estos amigos también, además de ti, y hay otros también que elaboran esta cuestión de los sefardíes en los Balcanes, ¿no? ¿Nos das a conocer a unos cuantos otros en este campo? En nuestros encuentros de Al-Had tenemos convidado, como mencioné antes, a musafires de todas partes. No es muy común, encima,
Haznos saber un poco quiénes son. Sí, nuestro campo, nuestro subcampo de estudios sefaradís de la ex Yugoslavia es chico, pero somos muy activos en los últimos decenios. Algunos colegas y amigos mencioné durante este encuentro. También, a ver, Drita Tutunović, Krinka Vidaković, Petro, Eliezer Papo, a quien más mencioné, Jelena Filipović, claro, mi colega. También quiero mencionar los nombres de muy buenos amigos y compañeros incluso de la facultad. Ana Štulić, Željko Jovanović, Katja Schmidt, creo que están presentes aquí. Y hay muchos más que no quiero hablar mucho y también quiero decir que conozco muchos más y admiro también sus labores. Merci muy mucho, Ivana. Te ringrazio por empezarnos tanto durante esta hora, por tu tiempo, paciencia y también entusiasmo en este sujeto. Muchas gracias, Brian, y tu entusiasmo es aún mayor que el mío. Y ahora vamos a ver si hay demandas o Liliana nos va a guiar y ayudar un poco con esta Tenemos cuestión. muchos saludicos y algunas demandas. Ama, yo tengo una que no estoy segura si hablemos aquí. Ama, un poco de esta emancipación, como estamos hablando. ¿Tuvo de ver la Alianza Israelita Universal con la posibilidad de estudios? Había en Belgrado Alianza, me parece, ¿no? ¿No? No, no. Ah, En Bosnia y en Serbia no había no había. escuelas de alianza, pero en Macedonia sí. En Mm. Bitola, en Monastir y en Skopje, eh, en varios momentos no tenían la red estaba presente, pero no continuamente. Y Mm. lo interesante de Belgrado, de Serbia en general, es que la comunidad se modernizó muy rápidamente, que es, mencioné la Sociedad de las Mujeres Separadís de Belgrado, que se fundó en 1874. Unos años antes se abrió una escuela para las mujeres, que son unas datas muy tempranas si se Es muy comparan temprano, con... claro, porque Sí, achaques de la Alianza en otros lugares se dice que las mujeres salieron después de estudios en la Alianza, en las escuelas de la Alianza, salieron a laborar y esto hizo que como se emanciparan ajá, más presto y también se metieron en las o crearon sociedades de beneficencia para poder participar en las comunidades donde los hombres no dejaban entrar a las mujeres en las comisiones, ¿no? Entonces, sí, eh, de sí. este modo, de este modo se fueron metiendo a poco para tener una voz también en la comunidad y esto me vino muy interesante. Sí, es un proceso que duró mucho tiempo. Finalmente, las mujeres llegaron a ser maestras primero, luego también había de todos, profesoras, ¿qué más? Juristas, eh, médicas, había de todo, pero no todas tenían esta chance de tener un labor moderno, pero con el tiempo la mayoría de ellas se educaron y llegaron a tener una posición más positiva en la comunidad.
Seguro, y también es muy valuoso ver cómo mismo los hombres se resistieron a estos trocamientos de las mujeres y entonces van opinando que mejor tenían de tornar y no abandonar sus hechos en la casa al lugar de salir y participar en la sociedad y en la comunidad, ¿no? Esto también es para, si podemos decir, reivindicar este pujamiento de las mujeres por salir. Sí, sí, para mí es también muy interesante y sigo con el mismo tema y ya veremos a dónde llego. Seguro. Bueno, vamos un poco con los saludicos y nos van a venir seguro algunas demandas en estos. Tenemos saludos de Estambul, tenemos Bárbara Estrada desde México que nos manda saludos, también Seijo que está con nosotros, el querido amigo Shalom de la Fría París, nos dice. Bully Hassan, saludos, buenas noches desde Netanya en Israel, Miriam desde México, buenos días y buena semana a todos y gracias como siempre por otro maravilloso encuentro. Dani nos dice Shalom y buenas tardes de Krugevac en Serbia. Rosa Pereira, shalom a todos amigos desde el Uruguay, Levana Galanti, buenas tardes, semana buena a todos de Jolón en Israel, Andrea Muafra nos manda shalom a todos desde Argentina y también Renaud Suhami, saludos a todos de París, donde la temperatura es de 4.5 grados centígrados, también hace frío, sí, aquí calores, hay fríos. Silvia Al-Hadef, como cada semana está con nosotros y nos manda shalom a todos desde Ashdod. Más que nada a los que moran en Israel, sueltamos este shalom, shalom muchas veces y muy fuerte. Sí. Adrián Toro Quintero de Colombia, shalom a todas y todos. Muy grato que estamos aquí en un nuevo encuentro de Al-Had. Joseph Tari nos dice que todavía sos joven, ¿eh? No, cuando al empecillo hablábamos de cuántos años hace que elaboras con esto y se te ve muy joven, ¿eh? Así que no podemos pensar en tantos años. Betty Estrada nos manda saludos desde México. Rachel Bornik, saludos a todos. Quería demandar qué tal está Drita Tutonovich, que ella la conoció en Krakow y tiene sus libros. Hay mucho que no tiene contacto con ella. Saludos de Seattle y Hanukkah alegre para todos. Nos manda Hannah Pressman. Julia Peck, buenos días desde Berkeley, California. Y Raúl Gurovich, un saludo desde Santiago de Chile. Bueno, Adrián desde Colombia nos demanda si tiene, dónde puede meldar tus artículos y si tienes escrito libros, dónde los puede mercar. ¿Tienes dónde se pueden mercar los artículos o solamente hay, se pueden meldar en línea, Ivana? Sí, tengo en Academia Edu, creo, casi todos los artículos. Se pueden Bueno, ver fácilmente en mi perfil de Academia Edu. También puedo mandar mis artículos por correo electrónico, no hay problema. Y en cuanto a los libros, tengo dos, uno con Yelena Filipovic de 2009 y otro solo mío de 2016. Pero el problema es la lengua. Están en serbo. Pero tengo bueno, está que Letras, traducirlos. letras cirílicas, ¿no? claro. Sí. Bueno, se tendrán que Bueno, empezar este modo de meldar los que quieren. Te usa mucho, yo tengo meldados unos cuantos artículos de unas jornadas que se publicaron verso la mujer que se llama
las voces de las mujeres de Sefaradi. Miré que muchas de las señoras, de las profesoras, perdón, que escriben y hicieron estos encuentros, usan bastante tus artículos y tu libro como referencia en sus bibliografías. Así que Gracias. mismo Paloma Díaz Más también, que tiene escrito en español sobre esto y usa tus artículos y tus libros. Gloria Asher nos manda gracias a los 4, también incluye a Marcelo, qué interesante saber más sobre la historia. Para mí es más importante que hay mujeres hay mujeres que están continuando la tradición sefaradí hoy, como Ivana. Oh, gracias. Tenemos mensajes de las redes sociales, de YouTube y de Facebook. Andesaida Benaltalef, que nos manda buenas tardes a todos desde Tucumán. También Daisy dice, qué placer ver a Ivana y Brian. Merci mucho a los dos por una conversación muy interesante. También nos gracias Michelle Moscovich. Y Susi dice, bravo Ivanita. Hablando de mujeres, oremos en la venida de las mujeres apresadas y torturadas en Gaza. Sí, no tenemos de olvidar de ellas, seguro. Y también las mujeres de Ucrania, de Irán, de Afganistán, por ellas tenemos también que arrogar, ¿no? Sí. ¿Y qué más tenemos? Rachel dice, merci mucho Ivana y Brian por este hermoso e interesante encuentro. Para mí fue un placer conocer a Ivana y la felicito por su labor. Esto es Rachel Borne, claro está. Dice, Ivana, hay de Inda el grupo de mujeres Manos Bendichas, creo, en Saray, que hacía kipot y otras broderías. Estaba en contacto con ellas años antes. ¿Tienes saberes de esto? No tengo que ver sobre esto, pero puedo demandar si hace Bueno, falta. mandamos y le daremos a conocer a Gloria. Esther Gonen, muchas gracias, muy interesante. Bully Hassan, muy interesante el tema, muchas gracias. También Dani y Julia Peck nos manda la página de la academia tuya, para que todos lo tengan en el chat, en los mensajes. Y hasta aquí llegamos el día de hoy. Merci mucho, Ivana, un sujeto muy interesante. Y a Brian por tener la idea de convidar a Ivana con este sujeto que nos viene muy bueno a tocar también. Seguro tenemos mucho que nos quedamos sin conocer, ama. Como cada semana, esto es solamente un puntico, una punta del conocimiento y esperamos despertamos en todos la ansia de conocer más y más, meldar artículos y mercar libros, que siempre viene muy bueno para los escritores esto. Muchas gracias, Liliana, a ti, a Brian y a todo nuestro público que, como veo, estaba muy atento al tema Sí, y muy a atento. Me place nuestra mucho, charla. ¿sabes? Cuando uno dice buenos días y el otro dice buenas tardes y el otro dice buenas noches. Aquí tomamos un poco el conto de que estamos de todo el mundo, de la mañana a la noche, aunados en un mismo lugar a una hora, ¿no? Y esto es maravilla para mí. Me tresale el corazón. Bueno, partiremos partallando lo que vamos a tener la próxima semana, 10 de diciembre. Hanukkah Linda está aquí, 8 candelas para mí, con el doctor Eliezer Papo por parte del Centro Gaón. Seguro esta semana que va a venir vamos a empezar con la fiesta de Hanukkah y nos vino muy, muy bueno de que él nos toque este sujeto en esta semana, claro está. Bueno, como siempre, hago acordar filmos de los programas pasados, los vaya a tener en youtube.com/sefarad o en sefarad.com/TV. Y
Si vos quieres dar una ayuda, podés entrar en sefarad.com/encuentros para hacernos llegar vuestra ayuda, vuestra colaboración para continuar con los encuentros de Al-Had más y más. Vos sueltamos Hanukkah alegre a todos, que va a empezar en 3 días nada más, y esperamos que tengamos esta fiesta en paz, ¿no? Porque merecemos. En todo el mundo está un poco trocado todo y el antisemitismo se profita de estos evenimientos y acontecimientos pasados que todavía están en Israel sucediendo, y queremos tener una fiesta en paz con retornados todos los que fueron tomados, y como cada semana vos estamos semana buena, paz para Israel y para todo el mundo. Al vernos. Al vernos. Al vernos, merci. Bueno, todo. Muy bueno, gracias. Brian, Marcelo. Gracias. Semanada buena y dulce. Semanada buena. Hanukkah alegre. Ya abacados vos tengas sanos y recios. Amén.